Muy buenas tardes a todos. Un placer reunirnos en una nueva edición de estos seminarios EcoTalks que ya venimos celebrando hace bastante tiempo. En esta oportunidad nos reunimos no para hablar de un tema de contratación green, de contratación pública ecológica, sino que nos reunimos para hablar de una cláusula social, ¿no? También de contratación estratégica, pero de contratación con enfoque social. Nos ha parecido que el caso ¿no? Que ha dado lugar a la cuestión prejudicial, a la sentencia del juez que ahora vamos a comentar y a la reciente resolución del OARC, ¿no? Merecía la pena celebrar un seminario para reflexionar en cuanto a pues sobre todo un aspecto que es nuclear, que es el tema de la vinculación del objeto del contrato, entre otras muchas cuestiones que están concernidas. Entonces, bueno, pues para eso nos reunimos hoy y tenemos el placer de contar pues con los propios protagonistas, ¿no? del caso que son, y les agradezco, les doy en primer lugar la bienvenida. Les agradezco muchísimo la disponibilidad de haberse desplazado físicamente y acompañarnos aquí, lo cual facilita mucho el diálogo. Disculpar, se me ha colado una. En primer lugar, a Begoña Arroita Jauregui, sí, muy bien, vale, que era lo que más tenía, que como todos sabemos, la titular del órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi. También nos acompaña, muchas gracias, Begoña. También nos acompaña Javier Serrano Chamillo, que es el asesor jurídico de OARC. Y en la distancia, pero como si estuviera aquí, nuestro compañero José Pernas, que catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Entonces, pues sin más dilación, pues le doy la palabra a Begoña para que pues inicie el seminario. Gracias. Pues muchas gracias, Jimena, porque yo no conocía Alcalá de Henares y ha sido un placer. Además, hemos tenido los mejores guías posibles. Empezaré la intervención, pues en primer lugar, explicando un poco el contexto, ¿no? El contexto jurídico. Primeramente, quién es bueno, o qué es el órgano administrativo de recursos contractuales, qué características tiene, las razones por las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que podemos ser órgano jurisdiccional a efectos de presentar unas cuestiones prejudiciales. Luego, explicando un poco el contexto, porque creo que no hay gente de la Unión Europea bueno, que hay asistentes de fuera de la Unión Europea, lo que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en qué consiste una cuestión prejudicial, y luego ya para entrar en el fondo, en lo que es el asunto que nos tiene aquí, ¿no? La cuestión prejudicial que se planteó, el contexto en el que se plantea, y un poco el procedimiento, tanto el procedimiento que seguimos nosotros dentro de lo que es el recurso especial, como el procedimiento que se ha seguido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dado lugar a la sentencia que después nosotros lo hemos utilizado para resolver el recurso que se nos había planteado. Bueno, empecemos. ¿Qué es o quién es el órgano administrativo de recursos contractuales? Pues bueno, somos un órgano administrativo, no somos un órgano judicial, pero tenemos una serie de características. A ver, esperad un momentito. Muy bien. Está dotado de unas características que a efectos del planteamiento de la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que cumplimos con todas ellas para ser considerados órgano jurisdiccional, que no órgano judicial. No formamos parte de los órganos judiciales, sino que somos un órgano administrativo, pero que está dotado de una serie de características, que son, en primer lugar, el origen legal, la creación legal. Está creado por una ley. Segundo lugar, es la permanencia. Yo soy la titular del órgano de recursos y se me nombra por un periodo de 6 años, y el periodo en el que estoy de titular soy inamovible, es decir, no se me puede cesar o no se puede remover del puesto pues por una decisión política o por una decisión administrativa.
Además, se resuelve los recursos que se presentan ante nosotros, que son cuestiones que afectan a recursos de más de 100.000 euros en el caso de los contratos de servicios suministros y de 3 millones en el caso de obras y servicios. Se resuelve tras un procedimiento contradictorio y además utilizando normas estrictamente jurídicas o criterios exclusivamente jurídicos. Es un órgano independiente en cuanto que no hay decisiones políticas que nos afecten a nosotros o que afecten a nuestras decisiones. No estamos sometidos a ningún vínculo jerárquico, por así decirlo, que nos obliguen a acatar instrucciones que vengan o que nos vengan de nuestros superiores. La jurisdicción es obligatoria. ¿Eso qué significa? Que las partes de litigio, de recurso que están litigando, no deciden que seamos nosotros los que realicemos la resolución. Es decir, nosotros resolvemos porque así lo establece una norma. Y además, las resoluciones del órgano son directamente recurribles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si bien la interposición del recurso ante nosotros es potestativo. Y después, cuando nuestras decisiones son impugnadas ante el órgano jurisdiccional, tenemos una posición muy peculiar y es que no somos parte del procedimiento o del procedimiento contencioso administrativo. Es decir, la parte demandada será parte aquella que ha sido beneficiada por nuestra resolución, pero no nosotros. Todas estas características o todas estas notas hacen que a efectos el Tribunal de Justicia considere que seamos un órgano jurisdiccional a efectos de la presentación o del planteamiento de la cuestión prejudicial. No es la primera cuestión que hemos planteado, porque previamente hemos planteado dos más. Este carácter ya había sido reconocido en una sentencia previa, que es la C546/16, que era el caso Monche, y luego también hemos presentado otra cuestión prejudicial, pero que sin embargo decayó porque las partes decidieron desistir del recurso. Bueno, realizada la presentación, unas simples notas para indicar que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bueno, es el máximo órgano judicial de la Unión Europea, que está asistido por abogados generales. Tiene además un papel fundamental en la evolución del derecho de la Unión Europea en cuanto que interpreta la normativa de la Unión Europea, pero además de alguna manera también crea conceptos que después son recogidas o son positivizadas en las directivas. Y es un órgano federal o el más federal de la Unión Europea en el sentido que sus decisiones o sus interpretaciones de la norma son acatadas por todos los Estados miembros y por todas las instancias, o deben serlo por lo menos. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Pues bueno, es cuando un órgano jurisdiccional nacional, en este caso nosotros, que sería el órgano remitente, decide que para resolver una cuestión o un recurso que se ha planteado ante nosotros, necesitamos de la interpretación, se tiene que aplicar una norma europea y necesitamos un pronunciamiento sobre cómo se tiene que interpretar esa norma, o pensamos que la normativa nacional que está transponiendo la normativa de la Unión Europea no se ajusta, no es correcta. Entonces, lo que solicitamos es un pronunciamiento sobre ello. De alguna manera es como un canal de comunicación que se abre o un diálogo entre el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La característica es que tiene que haber una ligazón entre la interpretación de la norma europea que se solicita y el caso concreto que nosotros tenemos que resolver. Por esta razón, no se admiten cuestiones hipotéticas. La cuestión prejudicial, además, es un mecanismo esencial para asegurar la primacía del derecho y aplicación uniforme del derecho de la Unión Europea. Una característica es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además, no resuelve el litigio que se ha planteado ante nosotros, sino que nos da los cauces o los mecanismos, o nos da la interpretación y nos dice cuál es más o menos el camino que tenemos que seguir para resolver el recurso que se ha planteado ante nosotros.
Vale, este es más o menos el contexto en el que de lo que es la cuestión prejudicial. Vale, ¿qué valor tiene la sentencia del Tribunal de Justicia? Pues como os he dicho antes, resuelve el asunto siguiendo la interpretación del derecho de la Unión Europea, pero deja en manos del órgano remitente la decisión sobre aspectos fácticos sobre cuestiones jurídicas de derecho nacional. Como jurisprudencia, unifica la interpretación del derecho de la Unión Europea. Centrándonos en la cuestión prejudicial que se nos planteó. Bueno, pues como sabéis, AESTE es una asociación empresarial que impugna los pliegos de un ayuntamiento además pequeño, de Ortuella, que no tiene más de 8.700 habitantes, y en el servicio de ayuda a domicilio incorpora una cláusula que es una cláusula de incremento de la masa salarial. En concreto, la cláusula consistía en valorar positivamente, a través de una fórmula, los porcentajes de incremento que se ofertaran sobre masa salarial entendida como el salario o las retribuciones del personal que ejecutaba o que ejecuta el servicio, más los pluses que ya tenía reconocido por convenio. Además, tenía una segunda parte y era que el adjudicatario, el contratista, en una fase posterior, con negociación sindical, con negociación con los sindicatos, definiría cuáles eran los concretos conceptos a los que se aplicarían ese porcentaje ofrecido y que además se procuraría llevarlo todo esto a un convenio colectivo. A nosotros se nos plantearon ahí diversas cuestiones para que podían dar lugar a una cuestión prejudicial. Entonces, ¿en qué consistían estas? Pues fundamentalmente en que se veía que, había diversas cuestiones que afectaban sobre todo que ya había este tipo de cláusulas estaban muy puestas en duda. Teníamos además serias dudas que, bueno, luego os indicaré específicamente en qué consistían y se decidió presentar la cuestión prejudicial, pero previamente realizamos un trámite previo que era la audiencia previa a las partes. Hay una audiencia que ya está prevista en el artículo 4 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aplica por el Poder Judicial cuando va a presentar una cuestión prejudicial. Entonces, nosotros dimos audiencia a las partes para que nos indicaran, ante una eventual cuestión prejudicial que ya definíamos qué es lo que opinaban. Realmente no indicaron nada. Asimismo, solicitábamos la opinión de las partes sobre un aspecto del recurso que no había sido manifestado en el propio recurso, pero que nosotros considerábamos que podía tener cierta relevancia, que era si el criterio se adecuaba al artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, si se estaba creando barreras de entrada. El recurso de AESTE lo que ponía en duda de ese criterio eran la vinculación con el objeto del contrato. Por otra parte, consideraba que que el criterio no estableciera un umbral máximo de porcentaje incremental, convertía el criterio pues, en desproporcionado porque podía fomentar la oferta, ofertas desproporcionadas. Y en tercer lugar, consideraba que había una injerencia en la negociación colectiva. Realizada la audiencia previa de las partes, ninguna de las partes alegó nada. Otra de las peculiaridades que tenía este contrato es que se trataba de un contrato, llamémoslo pequeño, de 166.000 euros. Es un contrato del anexo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público, destinado de servicios sociales, que los beneficiarios son un colectivo especialmente vulnerable. Entonces, pero sin embargo, es decir, al que se le aplica para entrar dentro de lo que es la directiva se requerían 750.000 euros de valor estimado, pero era inferior. Entonces, se alegó que, sin embargo, la normativa española no diferencia en estos,
ha decidido aplicar las mismas soluciones para los contratos que son sujetos a la directiva a los contratos que están por debajo de la directiva. Entonces, fundamentábamos en la doctrina SOSI la solicitud de la cuestión prejudicial. El texto de la pregunta, como lo veis, consistía en si un criterio que incrementa o que valora el porcentaje de incremento sobre la masa salarial es adecuado para identificar la oferta económicamente más ventajosa, como requiere el artículo 67.1 de la directiva, que está traspuesto en el artículo 145 de la Ley de Contratos, y se opone a se opone a la libre prestación de servicios o restringe la libre competencia como requiere el artículo 56 del Tratado del Esto de la Unión Europea, o si infringe el derecho a la negociación colectiva reconocido en el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, se establecían otra serie de consideraciones o dudas que a nosotros como órgano nos sugería este criterio de adjudicación. Es decir, si iba en contra del principio de igualdad, que unos trabajadores que estuvieran adscritos a un determinado contrato, pero de una misma empresa, recibieran una remuneración superior que trabajadores de esa misma empresa que estaban adscritos a otro contrato, y una serie de cuestiones sobre las pymes también, es decir, si este contrato en realidad era más beneficioso para las grandes empresas o empresas que tienen un músculo financiero que pueden soportar unos porcentajes de incremento de los salarios superiores a los que pueden soportar empresas que no tienen tanto músculo financiero, etcétera. Y todo eso se trasladó en la cuestión prejudicial. La sentencia del Tribunal de Justicia, esto se emite el 5 de marzo del año 26, pero previamente se requirió en el trámite de alegaciones, se efectuaron alegaciones a todos los Estados miembros y a la Comisión, y únicamente emitieron alegaciones la Comisión y el Reino de España. La Comisión consideraba que el criterio de adjudicación no era desproporcionado, pero lo consideraba que era desproporcionado porque está valorado o ponderado con 40 puntos sobre 100. Sin embargo, a este no recurría a ese aspecto, no lo consideraba desproporcionado por esa razón. Además, la Comisión consideraba que era desproporcionado porque, a su entender, los objetivos de estabilidad en el servicio, calidad del servicio, se pueden conseguir a través de otros medios o de otros criterios más adecuados, como puede ser la cualificación del personal que realiza ese servicio, o como puede ser la experiencia del personal. Por su parte, el Reino de España consideró que este criterio, en todas las preguntas que realizábamos, pues bueno, era contrario, no identificaba la oferta económicamente más ventajosa, y además era contrario a la directiva 96 también, de esto de trabajadores desplazados, y bueno, se oponía a todos. La sentencia del Tribunal de Justicia, el abogado general, perdonad, primeramente emite sus conclusiones el abogado general, y la sentencia del Tribunal de Justicia en realidad se apoya en las conclusiones del abogado general, las sigue bastante de cerca, aunque las del abogado general tienen una mayor carga igual argumentativa, están más desarrolladas. Pero ¿cuál es la respuesta a las cuestiones que planteamos? Bueno, pues el Tribunal de Justicia viene a decir que el artículo 67.1 de la directiva debe interpretarse en el sentido de que el criterio de adjudicación permita al poder adjudicador identificar la oferta económicamente más ventajosa en el sentido de dicha disposición. ¿Qué tiene en cuenta para ello? Pues bueno, tiene en cuenta el tipo de servicio que está destinado a personas vulnerables. Tiene en cuenta que también que el personal, es decir, gran parte de la remuneración que va a recibir el contratista está basada en el salario que se va a pagar, en la remuneración que van a recibir los trabajadores que van a prestar ese servicio. ¿Por qué? Pues porque además es un contrato que interviene, hay el porcentaje mayor es la mano de obra, es intensivo en mano de obra. Además, considera que el artículo
El artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se opone a que los pliegos obliguen al adjudicatario a concretar, previa negociación colectiva con los representantes de este personal, los conceptos en los que se materializa el incremento retributivo y a procurar formalizar un convenio colectivo que resulte aplicable a dicho personal. ¿Cuáles son las razones que alega? Primero, considera que en vez de ser algo contrario a la negociación colectiva, este criterio, pues de alguna manera, está favoreciendo la negociación colectiva. Segundamente, en segundo lugar, la negociación o el diálogo entre los agentes sociales. En segundo lugar, considera que se trata de que este criterio, esta segunda parte del criterio, no tiene una obligación de resultado, sino que tiene una obligación de que procurará llegar a un convenio colectivo, pero que no tiene por qué llegar a ese convenio colectivo. Es decir, es una obligación de actividad, pero no tiene por qué llegar a ese resultado. Eh, y finalmente, con todo esto se llega a la resolución 75-2026. Aquí ya tiene que ser el órgano de recursos contractuales el que decida el recurso que se ha planteado. Entonces, siguiendo la sentencia, pero sin embargo tenemos que seguir las pautas o la interpretación que se ha marcado en esta sentencia. Basándonos en ello, respecto a la vinculación del objeto del contrato, que sí estaba previsto, sí estaba impugnado en el recurso, pero sin embargo nosotros no lo habíamos planteado en la cuestión prejudicial, a pesar de que tanto en las conclusiones del abogado general, como en la sentencia es una parte muy importante de la argumentación que contienen sobre la vinculación con el objeto del contrato. Entonces, la resolución llega a la conclusión de que efectivamente ese criterio de adjudicación está vinculado con el objeto del contrato. Además, es idóneo para identificar la oferta económicamente más ventajosa. ¿Por qué? Pues porque se entiende que como afecta a un contrato en esto, o se entiende o parece razonable, tal y como indica el Tribunal de Justicia, que a mayor retribución la calidad del servicio será mejor. Entonces, que es idóneo para identificarla. Se exige, en cuanto al principio de igualdad, o si existe alguna infracción del principio de igualdad, la sentencia exige un contraste específico, es decir, que el criterio de adjudicación no crea un efecto discriminatorio. Este contraste específico, la sentencia que exige que lo tengamos que hacer o que se tenga que hacer, pues a través de datos que realmente nosotros tampoco los teníamos en el expediente, como pueden ser, por ejemplo, pues las opiniones de los usuarios, el contexto del contrato, el contexto económico, técnico, etcétera, del contrato, que en realidad no lo teníamos. Al ser un contrato de una cuantía no muy relevante y además un contrato puente entre los dos grandes contratos uno que había finalizado y otro que quería celebrar el ayuntamiento, no había, aparte de una memoria justificativa, no había datos. Pero bueno, lo que sí parece claro es que ese efecto discriminatorio no parecía darse en este caso en concreto, precisamente por el importe del presupuesto de contrato y por tratarse de un contrato de servicios sociales que no pudiera interesar o que no podía despertar gran interés. También si llegamos a la conclusión de que no hay una injerencia intrusiva en la negociación colectiva porque hay obligación del adjudicatario de negociar, pero no de acordar con la representación de los trabajadores. El adjudicatario tiene que incorporar la mejora salarial
con o sin convenio colectivo. Es decir, lo ofertado como criterio de adjudicación al final tendrá que aplicarse en la ejecución del contrato. Si no se llega a especificar o si no se llega a un acuerdo a la hora de realizar el convenio colectivo, a la hora de suscribir el convenio colectivo, si las partes, o tanto el contratista como los representantes de los trabajadores han realizado las negociaciones, se considera que el criterio se ha cumplido con él. Y luego, habida cuenta de las circunstancias del caso, el criterio no es desproporcionado a pesar de no haber un límite para el incremento propuesto. El recurso lo que venía a decir es que al no establecerse un límite al criterio, al porcentaje, se podían realizar ofertas del todo desproporcionadas. Entonces, eso lo convertía en un criterio, es decir, que no existía como vinculación con el objeto del contrato. Eh, Nosotros consideramos que ese límite no es necesario en este caso porque las propias características, la propia estructura del contrato obliga a los licitadores a no realizar unas ofertas desproporcionadas. Por una parte, porque tienen que ser ellos los que van a tener que sufragar esos salarios, y por otra parte, porque el presupuesto de base de licitación actúa también como una especie de contrapeso, porque los incrementos lo tendrán que ser satisfechos o con la prestación, con la remuneración que reciban del contrato. Por eso no se considera que exista la inexistencia de ese límite sea un impedimento para la validez del criterio de adjudicación. Bueno, pues esto es en resumen más o menos cuál ha sido el procedimiento, tanto el recurso especial como el procedimiento que se ha seguido ante el Tribunal de Justicia o ha seguido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora igual pues paso a tanto a Javier como a José, pues bueno, para que realicen un comentario sobre lo que puede venir después de esto, las implicaciones que puede tener en un futuro esta sentencia. Sí, sí, pues muchísimas gracias, Begoña, por esta contextualización, todos los antecedentes, las explicaciones. Ahora, pues cambiamos la diapo y tenemos a dos compañeros que van a comentar. No sé quién, Pues igual, Javi. José, si no te importa, empiezo yo. Como quieras. Vale, gracias, José. Mm. Es por tener más continuidad con... Y luego, si os Perfecto. parece, abrimos un diálogo para preguntas, dudas, críticas y comentarios. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Ximena, y una vez más encantado de estar en Alcalá de Henares, que hoy, antes estaba comentando que se queda uno tan extasiado viendo la portada de la universidad. No, es la primera vez que después de venir un montón de veces veo el resto del pueblo y las maravillas que tiene. Eh, bueno, como veis tenemos ahí una presentación, ¿vale? La voy a usar básicamente, es una presentación un poco esqueleto, porque va a servir sobre todo para, bueno, para apoyar los puntos de lo que yo voy, a decir, ¿no? De lo que voy a comentar. Sí quiero decir que la primera diapositiva es, yo creo que la que tiene más contenido, la que tiene más densidad, y sí os ruego que le prestéis mucha atención porque es muy importante. La primera sentencia rara vez o casi nunca lo resuelve todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, y esto no es una crítica, esto es algo muy humano, ¿no? Y a todos nos gustaría posiblemente a todos nos gustaría que fuera de otra manera, y a los que de alguna manera nos toca resolver litigios entre partes, pues más todavía, ¿no? Pero no es posible. Es decir, lo que se oye en redes es que esta sentencia abre más dudas que las dudas que arregla, es que tampoco crea seguridad del todo, es que esto, al final esto no lo ha dejado claro, es que en esto no se ha metido, es que en esto no se ha mojado demasiado.
Bueno, es que, vamos a ver, las sentencias tienen sus límites, ¿no? Y esta sentencia en concreto más, ¿no? Esta sentencia, como bien ha explicado Begoña, resuelve una cuestión prejudicial, de alguna manera un mecanismo auxiliar entre un órgano jurisdiccional, en este caso además jurisdiccional judicial, que es el TJUE, echándole una mano al órgano de recursos contractuales de Euskadi. Entonces, básicamente se ciñe, bueno, hasta donde eso es humanamente posible, se ciñe a las preguntas y al alcance de lo que puede ser una cuestión prejudicial. Entonces, está vinculado por el caso, bueno, que ya lo veremos, que tiene ciertas peculiaridades que dificultan su universalización. Igual para universalizarlo más, igual habrían sido mejores otros tipos de contratos. Pues puede ser, en algunos casos sí, en otros casos no. No, para algunos aspectos sí, para otros no. Luego lo hablamos, ¿no? Y segundo, a su vez, el órgano que plantea la cuestión prejudicial está vinculado por el contenido del litigio, por el contenido del pleito, ¿no? Lo que en derecho administrativo no dejamos de ser un órgano administrativo que resuelve un recurso administrativo, por especial que sea. Estamos llegados por el principio de congruencia, ¿no? Es decir, lo pedido en cuanto a la pretensión, lo que pide el recurrente, y en cuanto a las alegaciones, lo que dicen los interesados. Ahí nos podemos mover. Ya lo estiramos un poco como un chicle legal, con una primera ley de procedimiento administrativo, ¿no? De aquello de que las alegaciones de las partes, y si hay algo que no ha sido alegado por las partes y el órgano de recursos lo considera importante, lo expone y que se expliquen las partes, bueno, se hizo para ampliar un poco más ese campo, pero bueno, la sentencia no resuelve todo, la resolución mucho menos. Pero yo, antes hablábamos en la mesa, ¿no? Con la perspectiva que me da la edad, ya estamos un poco a los cebolleta, yo digo, estoy un poco a los cebolleta, y entonces algún cebolletismo tenía que decir. Entonces, este es el primero, ¿no? Que dices que, hombre, si tienes un poco de perspectiva, te das cuenta que la evolución del derecho de la contratación pública de la Unión Europea nunca va a la velocidad que nos apetece ahora. Es decir, yo recuerdo, está aquí Enar, yo recuerdo a su padre explicar la sentencia Tecan, año 98, que fue la primera en la que se habló de los encargos a medios propios, los contratos in-house. Bueno, han pasado 28 años y todavía hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea explicando que es el control análogo, que es como se interpreta el 80%. 28 años. ¿Cuántos años tardaron en salir las sentencias que más o menos han dejado claro el concepto de poder adjudicador, el concepto de cooperación horizontal, etcétera, etcétera? Es decir, paciencia, ¿qué le vamos a hacer? Es que es una puñeta, ya, pero como decía el refrán, será una puñeta, pero lo que no tiene es veneno. Entonces, mejor resignarse y no sufrir mucho. Es así, ¿no? Entonces, llegamos hasta donde llegamos. Entonces, partiendo de esta base, que a mí me parece elemental, pero precisamente por elemental se nos olvida a todos, empezando por mí, voy a contar algunas de las cosas que me parecen más significativas de esta sentencia y, como me ha dado permiso Begoña, voy a contar, como decía mi paisano Unamuno, la intrahistoria de la cuestión. Esto de la intrahistoria de la cuestión queda muy bonito, pero en realidad voy a hablar de las conversaciones de 8 a 9 de la mañana de los cafés de LOARC en los que se hablaba de esta resolución y de esta cuestión, ¿no? Nosotros llevábamos tiempo dándole vueltas a este tema y teníamos una impresión. La impresión era que este tema no avanzaba no avanzaba en cuanto a forjar más o menos consensos doctrinales, aunque fueran inestables, porque entendíamos que había un paso que no se estaba cogiendo el itinerario adecuado. Es decir, hay mucho debate en cuanto a la vinculación al objeto del contrato de este criterio, ¿no? Nosotros no teníamos duda de la vinculación al objeto del contrato de este criterio, ninguna duda. Y de hecho, no preguntábamos por ello. Y de hecho, la resolución dice en un tono así un poco desabrido: cuénteme usted lo que quiera, señor Tejuez, yo ya sabía que estaba vinculado. Lo dice así en un tono un poco rebelde, ¿no? Pero no teníamos ninguna duda. Es decir, desde la sentencia C-368, la más grave, la verdad, desde la más conocida popularmente como la sentencia del comercio justo, el concepto de vinculación al objeto del contrato que marca esa sentencia y que luego cristalizan a las directivas, te dice que vinculación al objeto del contrato es cuando estás vinculado a cualquier momento de la vida del producto, de los servicios o de las obras, ¿vale? Incluida la comercialización. Entonces, claro, eso permitió un criterio de adjudicación que beneficia, no solo está vinculado al objeto del contrato, sino que la ventaja económica que da la oferta se puede dar a un tercero
que está, en este caso, a miles de kilómetros de donde nos tomábamos el café, se premiaba que el café fuera de comercio justo, sí, y se premiaba eso y dijo que sí, que eso estaba vinculado al objeto del contrato porque estaba vinculado a la comercialización. Eso es lo que han cristalizado las directivas y lo que ha cristalizado la ley de contratos. Entonces, yo creo que dudar de eso a estas alturas ya no es, decir, a ver, se puede dudar de todo porque todo es dudable, pero yo creo que ese paso ya debiera estar, porque nosotros por lo menos teníamos claro que ese paso ya está avalado. En relación al objeto es esa, o sea, a todo el ciclo de la vida del producto. Otra cosa es, o sea, y es donde está el verdadero debate, y creo que se confunden los dos debates, y no sé si esta resolución ahora contribuir a arreglarlo. Otra cosa es las dos cosas que preocupaban a LOA, que era si ese incremento salarial es válido para identificar la oferta más ventajosa y si ese incremento salarial, cómo se contrapone, vamos a simplificarlo luego en detalle más, con el mercado. Cómo se contrapone con la libre competencia, con la igualdad, con la posible discriminación de las pymes. Ese para nosotros era el debate. Hay un ejemplo, manejábamos un ejemplo atrozmente simplificador, pero que también espero que sea atrozmente pedagógico. Es decir, si yo pongo un criterio de adjudicación que digo que voy a premiar a las empresas que ejecuten el contrato con trabajadores Capricornio, lo siento mucho, pero ese criterio está vinculado al objeto del contrato, porque son los trabajadores que ejecutan el contrato. Está vinculado al objeto del contrato. ¿Que es un criterio ilegal? No solo es ilegal, es una melonada de criterio. Sí, no identifica la oferta más ventajosa porque no aportan nada que los trabajadores sean Capricornio. Y tampoco los Capricornio son personas especialmente discriminadas, a las que haya que proteger porque son socialmente vulnerables. Por lo tanto, vamos a pasar conceptualmente el debate, pienso yo que debiera pasar, de la vinculación del objeto del contrato a si identifica la oferta más ventajosa y así es contrario o no a la igualdad de trato. La primera pregunta la ha contestado, yo creo que con una rotundidad absoluta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, puede servir para identificar la oferta económicamente más ventajosa. Y además la ha contestado sin las matizaciones que, por ejemplo, en debates doctrinales y en resoluciones de algunos tribunales sí se habían introducido y que tampoco eran disparatadas. Pero bueno, ha decidido borrar esas matizaciones. Decía, por ejemplo, hombre, incremento salarial. Sí, pero si el incremento salarial, por ejemplo, es un incentivo sobre el rendimiento, es un plus de productividad. No si el incremento salarial es incrementar el valor de cada trienio por pura antigüedad. No. La masa salarial, fin de la película, sí vale. Con lo cual, yo creo que eso sí podemos tenerlo por claro. Hay una matización aquí, y ese es uno de los temas que yo espero que en los próximos 28 años, ya que hablábamos del ejemplo de los medios propios, se va a hablar del tema. Aquí el incremento salarial lo ha fundamentado el Tribunal de Justicia en un aspecto de calidad de la prestación. Me vale el criterio porque la prestación va a ser de más calidad. Nosotros en la cuestión le abríamos las dos puertitas al Tribunal de la Unión Europea y solo decidió, él sabe por qué, coger una. Le dijimos, hombre, puede ser porque si ganas más dinero, trabajas más contento, si estás más contento, produces más, ¿vale? Nos parece un poco raro, pero puede ser. ¿Vale? El tribunal ha dicho que sí, que perfectamente. Y el otro portillo ha decidido no cogerlo. Y luego tampoco vemos que sea un colectivo especialmente desfavorecido el de estas empresas, el de estos trabajadores. No lo ha cogido por ahí, lo ha cogido por el de la calidad. Quedaos con esto porque yo creo que es un tema importante. Es decir, lo está valorando porque es un criterio de calidad. Porque es una mejora para la prestación. ¿Vale? Esto es importante porque luego hablaremos de si esto es un criterio social de verdad o no. El siguiente es si el incremento salarial es contrario a la igualdad de trato, a la competencia, etcétera, etcétera. Nosotros ahí hicimos una batería de normas que queríamos que se interpretaran. Estiramos cual chicle la doctrina Sossi, es decir, aprovechar, ya hablen usted como si fuera un contrato de un montón de millones sujeto a la directiva y así puede ser servicio ordinario. Bueno, aplíqueme todo lo aplicable. Entonces, digamos que el tribunal, entre comillas, picó el anzuelo, entre comillas, parcialmente, dijo, vale, lo miro de acuerdo con la directiva porque España ha aplicado la directiva incondicionalmente en su transposición a estos contratos, pero no veo lo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no veo lo de la directiva de desplazados, no lo veo. Bien, es lo que opinó el tribunal, que no tenía que hacerlo. Nosotros teníamos la esperanza, sabíamos que había un riesgo de que la declarara impertinente ese tema, pero también sabíamos que, bueno, por lo menos hay un considerando de la directiva que habla del tema y pensábamos que podía empezar a hablar. Pero bueno,
De hecho, sí conseguimos de alguna manera nuestro objetivo, que es compáreme usted este criterio con el mercado y con su impacto en el mercado. Entonces lo cogió por el tema de la igualdad de trato y el de la competencia, si no recuerdo mal, y dijo que este criterio, primero, lo más importante quizás para el futuro es que este criterio de adjudicación en abstracto puede ser contrario a la igualdad de trato o puede no serlo. Es decir, que puede ser contrario a la igualdad de trato, puede ser discriminatorio. El TJUE no da demasiadas pistas. Curiosamente, las pistas que dan no son de los aspectos sustantivos que hay que mirar, sino de los documentos en los que te puedes basar. Y habla de consultas preliminares del mercado, de opiniones de los usuarios, opiniones de los trabajadores. Bien, nosotros hemos querido entender que lo que está pensando es usted me tiene que acreditar que hay un efecto excluyente, no sé cuál es la palabra exacta que usa la sentencia, que es muy característica, un efecto excluyente específico que permite decir se está usted saltando el principio de igualdad de trato. No vale una comparación abstracta, una aplicación abstracta del principio de proporcionalidad, no, en este caso, en este mercado, ¿no? Entonces, así, especulando en el buen sentido de la palabra, la resolución lo que dice es, hombre, habría que mirar la estructura del mercado de este tipo de servicios, si las empresas que se dedican a este tipo de contratos son grandes o pequeñas, si se desplazan o no fuera del territorio, cómo está la estructura de la negociación colectiva, o sea, tela. El recurso era mucho más parco, era mucho más teórico, no lo digo peyorativamente, pero era decir, oye, esto perjudica a las pymes, tal, y no es eso lo que pide el Tribunal de la Unión Europea, habla de un análisis específico para ver un efecto de exclusión cierto. Nosotros optamos por entender que no existía o por lo menos que no se había probado. Y luego, muy interesante, las mejoras salariales se pueden incorporar a los convenios colectivos, bueno, en los términos que ha explicado Begoña, que yo creo que este es un tema que aquí el caso concreto era particularmente interesante porque este criterio de adjudicación no suele incidir tanto en la plasmación en convenios colectivos. Sabéis que hay una jurisprudencia en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que nosotros citábamos en la cuestión, que viene a decir que lo que da la empresa porque le obligan los pliegos o lo he dado por el interés que quiero Andrés para conseguir el contrato, no son derechos consolidables, son, no sé cómo dicen los laboralistas, son una gracia, pero vamos, que no se consolida, que no puedes, no es como la cesta de Navidad, que es todos los años. Te lo doy un año y al siguiente ya no. Esto te lo di porque gané el concurso y ahora no tengo la licitación, no tienes derecho a pedirlo. Varias cuestiones, algunas dudas que en los próximos 28 años se resolverán, ¿vale? Una, ¿vale igualmente la doctrina de la sentencia para los contratos que no sean del anexo 14 de la directiva, anexo 4, es decir, los de la ley de contratos, es decir, los de servicios sociales? Pues hombre, es dudoso y a partir de aquí voy a decir es dudoso muchas veces. Es dudoso. La sentencia habla de muchas peculiaridades, de que es un servicio social, de que aquí es muy importante la continuidad. Eso no pasa en todos los contratos de servicios. También es dudoso que pase en los contratos de suministro y de servicios. Otra cuestión, si la sentencia no quiso entrar en el artículo 56 del tratado y en la directiva 96-71 de desplazados, porque no veía interés, básicamente simplificando mucho, porque no veía interés transfronterizo. Pero claro, si el contrato es armonizado, si está sujeto a la directiva, ya esas dos normas se aplican. La directiva de desplazados está prevista directamente, está mencionada, y el tratado está indirectamente mencionado porque habla de que los criterios de adjudicación se aplicarán de manera que no alteren el comercio entre estados y tal. Es decir, está insinuando el artículo 56. Bien, ese es otro camino. Sería interesante que algún día el TJUE se pronunciara sobre esto, tuviera oportunidad de hacerse. Otra cuestión, el alcance del análisis del ajuste. Bueno, pues ya lo he anticipado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues análisis muy serios a los que no están acostumbrados ni los órganos de contratación, y yo diría que ni los órganos de recursos tampoco. O sea que nos tenemos que poner, en vez de quejarnos tanto de que el Tribunal de la Unión Europea no nos da todas las pistas, que sí, está bien quejarse, yo también me quejo, pues igual hay que ponerse las pilas y empezar a pensar cómo hacemos eso, ¿no? Lo cual es bastante fastidioso para los juristas. Lo de hacer números es una cosa que fastidia mucho, pero a veces hay que hacer. Luego, hay otra cuestión. Esto es un criterio social. El abogado general, con un entusiasmo indisimulado, decía lo de qué bien, nos vamos a pronunciar sobre los criterios sociales, qué oportunidad más buena. Decía sobre los objetivos
estratégicos comunes de los países miembros. No, usted no se va a pronunciar sobre eso y el tribunal no se ha pronunciado sobre eso. Es decir, lo que yo entiendo por criterio social, al final el nombre es lo de menos, pero al final ponemos el nombre que queráis, pero que hay dos figuras que las llamamos criterios sociales y son distintas. Luego les llamáis como queráis. Una cosa es un criterio que beneficia, como me decía José Pernas el otro día, es un criterio estratégico, está general, ajeno a la prestación, es decir, quiero que la gente cobre más porque en España se cobra poco, ¿vale? Y otra cosa es, quiero que la gente cobre más no porque piense que tú cobras poco, sino porque eso da más calidad a la prestación. No es lo mismo. Un criterio social puro, yo lo llamaría así, criterio social puro, es el del comercio justo. La prestación ni mejora ni empeora en nada porque pongas ese criterio. ¿Qué mejora? La vida de un señor de una cooperativa de Guatemala que está explotado por las multinacionales del café. Vale, no entro ni discuto la validez de uno y otro, pero no son iguales y los requisitos no debieran ser los mismos y creo que ahí tenemos campo para discutir y el tejido campo para pronunciarse. Y quien quiera escribir, pues tiene folios en blanco a mazo. Ya voy a terminar con tres cuestiones que no son estrictamente jurídicas, pero que yo creo que son muy relevantes. A ver, este es un criterio estimativo. El TJUE ha decidido que le parece razonable y vale, pues le parece razonable. Pero más allá de las consideraciones puramente jurídicas, insisto en que voy a ir un poco más allá, o más acá, si queréis, de las consideraciones puramente jurídicas, este es el típico criterio, todos en realidad, pero este es un criterio especialmente apto para que a posteriori se vea si es efectivo. Es decir, hemos puesto este criterio, le hemos dado el contrato a uno que ha mejorado no sé cuánto el salario. ¿De verdad eso ha mejorado la prestación? ¿De verdad ha servido para algo? Y no me parece fácil poner los indicadores. ¿Vale? Segundo, alguien tendrá que tener en cuenta el impacto del criterio en el equilibrio económico del contrato. O sea, como dice una famosa página y como dijo, no me acuerdo qué famoso economista, hablar de economía es recordar continuamente a la gente que nada es gratis. Esto será muy social, pero gratis no es. Es decir, esto al final sale de la caja. Es decir, esto encarece el contrato. ¿Que lo encarece para bien? Bueno, eso es otra discusión, pero lo que no puedo decir es que no lo encarece. Entonces, alguien tiene que hacer un análisis. Y luego, a mí, hay una cosa de este criterio que me produce un poco de resquemor, un poco de pesadilla, y es que puede convertirse en un instrumento de presión sindical sobre el órgano de contratación. Es decir, ahora ya los representantes de los trabajadores pueden decir, oye, súbenos el sueldo, que el TJUE te deja, ¿no? Por la paz social, porque, y esto con esto termino, supongo que sabéis que si los trabajadores de la atención domiciliaria del Ayuntamiento de Ortuella hacen una huelga, creo que nadie aquí duda contra quién hacen la huelga. No la hacen contra la empresa, la hacen contra el Ayuntamiento de Ortuella. Entonces, cuidado que ser social es muy bonito, pero a veces pues lo que hace es facilitar que determinados grupos puedan presionar sobre el presupuesto público de manera que no tienen otro. Yo, por ejemplo, me encantaría que todo esto de cuanto más cobras, cuanto más cobras, mejor trabajas, se aplicara también para los funcionarios, pero parece que no estamos por la labor. Nada, yo termino. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿En qué encarece el contrato? Este criterio exactamente, porque eso yo... Hombre, o sea, has dicho, esto encarece el contrato. No, pero perdona, ¿quién va a pagar el aumento salarial? No lo va a pagar, sí, pero, porque el aumento salarial sí, está en el presupuesto de la licitación. Evidentemente, ¿No? si tú eres el licitador y aportas o propones un incremento salarial, eso va a salir de una posible rebaja que me podías hacer si pagaras solo el convenio sectorial. Ya, pero digamos, pero quiero decir, perdón, Sí. Yo pregunto, y ahora te doy la palabra, José Bernal, pregunto ya un poco por ignorancia. El presupuesto base de licitación, ¿no? Cuando se hacen los cálculos, tú dices, bueno, un contrato intensivo en mano de obra, el 80% del presupuesto es mano de obra. Entonces yo voy a calcular de acuerdo con convenio, ¿no? Pero si yo incluyo un criterio de adjudicación de incremento salarial, ese incremento yo no lo considero con el presupuesto base de licitación. ¿Por qué? Perdona, no está. Es que no está. Porque ¿quién lo va a pagar? Aquí se asume que lo tiene que pagar la empresa, ¿o no? Sí. A lo mejor lo que deberíamos preguntarnos es justo esto. Sí, pero... Entonces el encarecimiento es un poco
Pero bueno, lo dejo lanzado. ¿Sabes quién lo explicaba muy bien? ¿Sabes quién lo explicaba muy bien? El propio Ayuntamiento de Ortuella en la respuesta al recurso. Decía, no hay problema, decía, porque en el presupuesto ya he calculado que va a haber gente que va a aplicar este criterio. Ergo, si el presupuesto era 100 aplicando solo el convenio sectorial, el presupuesto es 110 sabiendo esto. Es que a mí me gustaría saber si nosotros cogiéramos todos los presupuestos base de licitación de este tipo de contratos, si se incluye o no, si la administración está asumiendo esto. Porque entonces nos está encareciendo. Lo que tú quieres es colocar un criterio social para que sea la empresa la que. Pero que eso es otra cosa, que no es encarecer el. Pero bueno, voy a dejar paso a José. Bueno, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Creo que necesito que se deje de compartir la anterior presentación. Y bueno, antes de nada, agradecer la invitación a participar en el seminario y la actividad que siempre digo, ¿no? Que hacéis desde el grupo de compra pública verde dirigida por Ximena en este ámbito y que agradezco personalmente y que creo que tiene gran valor para mantener el debate sobre estas cuestiones y particularmente en esta, ¿no? Que yo creo que es tan importante la que analizamos hoy. Voy a compartir pantalla, como decía, si hay algún problema para verla, me lo decís. Vale. Eh, ¿Sí? ¿La estáis viendo? ¿Sí? Vale, Sí, sí. Ahora está, yo creo que al momentito, perdón. ahora. Es, Ahora, sí, perdón. se ve como. Así, ¿no? ¿Ahora No, sí? no, ahora José, ahora. Vale. Esa no sé, ampliar más no se puede. No. Vale, pues ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Bueno, pues como comentaba, ¿no? El objeto de mi presentación es bueno, hablar un poco sobre alguno de los aspectos que es la vinculación con el objeto del contrato, ¿no? Y aquí, bueno, realmente confieso que es un tema que me tiene un poco agotado, porque creo que se ha hecho más complejo de lo necesario en España. Yo creo que es uno de los temas que teóricamente yo creo que deberíamos tener más claro, ¿no? Porque ya ha habido, creo que, suficiente clarificación desde hace, bueno, pues unos 20 años con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sigue habiendo un debate que además creo que no va a finalizar, aunque se aprecian atisbos, ¿no? de que está, bueno, pues empezando a extenderse. Yo creo que un criterio, creo que es el más coherente con la interpretación de la directiva, que es un criterio amplio de vinculación con el objeto del contrato que voy a comentar a continuación. Por eso pongo ahí, parece que estamos un poco en el día de la marmota, que yo creo que se va a resolver por vía jurídica. Entiendo que la directiva va a ayudar, o el reglamento, la norma que regule la compra pública en el futuro, que está en proceso de revisión, espero que ayude a este proceso. De hecho, la Comisión Europea ha identificado la diversa interpretación sobre el vínculo con el objeto del contrato como un problema en la aplicación práctica de la compra estratégica, así que espero que algo se clarifique. Y vamos a analizar varias cuestiones fundamentalmente vinculadas a esto. Se han analizado más temas, por ejemplo, los que apuntaba finalmente Javier sobre el carácter discriminatorio de este tipo de cláusulas, la necesidad o no de establecer límites. No voy a entrar en eso. Si queréis en el debate podemos comentar algo. Me voy a centrar en la vinculación con el objeto del contrato y en realizar alguna reflexión sobre aspectos de gestión, ¿no? Lo que implica esto en términos de gestión de la preparación de un contrato público. En primer lugar, se analiza en la sentencia del Tribunal de Justicia si es válido un criterio de incremento salarial. Se ha dicho, está permitido por la directiva, en la referencia, perdón, a los aspectos sociales, sabiendo además que hay una configuración de lista no taxativa abierta que permite la consideración abierta de criterios siempre que permitan medir, comparar el rendimiento de las ofertas, que yo creo que es el elemento clave para determinar si un criterio es válido para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa. Se pueden definir criterios que generen beneficio a terceras personas. Esto ya lo ha dicho, se repite aquí, se ha dicho ya en la sentencia del 2010-2012 sobre el café, que básicamente nos viene a decir que los criterios de adjudicación pueden medir el rendimiento social de una prestación, aunque no genere un impacto en términos de calidad, que no genere un efecto económico sobre el propio órgano de contratación o incluso sobre los propios usuarios. Por tanto, la posibilidad de beneficiar a terceras personas como resultado de la aplicación de ese criterio de adjudicación, lo cual, bueno, pues contradice un poco cierta doctrina, ¿no? que prevalece en algunos tribunales administrativos que vinculan los criterios de adjudicación con la generación de un rendimiento efectivo en la propia calidad, en la propia ejecución de la prestación.
Los aspectos sociales o el concepto de características sociales debe ser entendido en un sentido amplio, lo cual creo que es relevante. Y finalmente, pues la propia definición de lo que es la vinculación con el objeto del contrato, que yo creo que se ha complejizado innecesariamente, que no es más que el propio criterio se refiera al servicio que es objeto del contrato, ¿no? Por tanto, a los servicios que deben de facilitarse en el marco del contrato y que pueden referirse a cualquier aspecto de la etapa del ciclo de vida de la prestación. Ya podemos deducir que hay muchos de estos criterios vinculados con diferentes etapas del ciclo de vida de un producto que no tienen ninguna vinculación con la ejecución contractual, como puede ser la huella de carbono de la extracción de una materia prima de un determinado producto. En fin, más lejos, seguramente difícil, de la propia, del propio resultado, del propio rendimiento operacional de la prestación. Otro elemento importante que aparece en la sentencia dice que el 67.3, que es el que define lo que es la vinculación con el objeto del contrato, tiene un amplio tenor. Por tanto, el tribunal es favorable hacia una interpretación lógicamente amplia. Bueno, yo no tenía dudas y el tribunal creo que tampoco ha tenido dudas, pero hay una referencia expresa a esa interpretación amplia de la vinculación con el objeto del contrato. Y después hay un elemento en el que el tribunal, yo creo que innecesariamente, generando algo de confusión, realiza o hace una referencia a la necesidad de tomar en cuenta a la hora de determinar la vinculación con el objeto del contrato las propias especificidades del servicio objeto del contrato y llega a una conclusión sobre la existencia de un vínculo reforzado en determinadas tipologías de contratos, como es el contrato objeto en la cuestión prejudicial, como la gran intensidad en mano de obra, la dificultad para ofrecer servicios de carácter continuado y de calidad y, acudiendo al argumento del abogado general, pues esa vinculación con el objeto del contrato se expresa en el hecho de que el coste salarial pues, impacta directamente en la retribución que recibe el propio contratista, ¿no? Como creo que son tres elementos que se citan. El último, quizás, bueno, pues que refuerza el hecho de que este criterio está vinculado con el propio contenido de la prestación, con la propia ejecución contractual, pero creo que esto no aporta claridad. Yo creo que es mucho más sencillo simplificar la vinculación con el objeto del contrato. Y de hecho, creo que el OARC lo sigue cuando hace precisamente esa referencia tan sencilla, que yo creo que esto no tiene ninguna complejidad. Lo hemos hecho difícil en el caso de España, que es que la propia vinculación con el objeto del contrato existe en la medida que el criterio se refiere, pues en este caso, a las personas que ejecutan el propio contrato, sin más. Es decir, vamos, es un criterio que está vinculado con el propio contenido de la prestación objeto del contrato, no con las características del sujeto del contrato, con las propias características del licitador. Bueno, algunos elementos para el debate en España, lo digo pensando sobre todo en las personas que, como comentábamos antes, pues no conocen un poco la realidad. Tenemos, en contraste con este concepto de la vinculación, este elemento de la vinculación con el objeto del contrato, pues una realidad un poco diferente, restrictiva de lo que se entiende por vinculación con el objeto del contrato. Y el Tribunal Administrativo y algunos tribunales autonómicos han considerado que solo hay vinculación con el objeto del contrato cuando los criterios de adjudicación permiten medir el rendimiento operativo o económico de la prestación. Es decir, cuando el criterio de adjudicación está vinculado con la posibilidad de medir una mejora en la calidad de la prestación, en la ejecución de la prestación. Por tanto, tiene que estar vinculado con el rendimiento operativo funcional de esa prestación. El pecado original, yo creo, de este proceso que se ha ido plasmando en otros tribunales y en otras juntas, en dictámenes de juntas consultivos, yo creo que tiene un pecado original que en buena medida está en la resolución 235/2019, en donde además de los criterios que el Tribunal de Justicia había establecido desde el año 2000 sobre la vinculación con el objeto del contrato, sobre el respeto de los principios de la contratación pública, el no otorgamiento de una libertad de elección excesiva, es decir, los criterios para considerar que un criterio era válido, añadió un presupuesto previo, la necesidad de que el criterio de adjudicación respondiera a la propia naturaleza propia de un criterio de adjudicación. La existencia de un requisito característica intrínseca de lo que son los criterios de adjudicación, que el tribunal entiende que es que deben hacer referencia al rendimiento de la prestación efectivamente contratada. Deben de medir la mejora en la ejecución efectiva en la calidad de esa prestación. Esto supone, en términos prácticos, que no admite criterios sociales o ambientales
sin efecto en la calidad de la prestación. Por tanto, en términos prácticos, limita y excluye en buena medida la aplicación de criterios ambientales o de carácter social como criterio de adjudicación, reconduciéndolos a otras herramientas como las condiciones especiales de ejecución del contrato. Por tanto, una doctrina que limita de forma intensa la utilización de criterios estratégicos como criterio de adjudicación, porque estos criterios, buena parte de ellos, no tienen un efecto en la calidad de la prestación. Y podemos pensar en infinidad de ejemplos. Los criterios vinculados con el comercio justo no generan calidad en la prestación. Los criterios referidos a productos ecológicos no generan en términos generales calidad en la prestación. La contratación de energía derivada de fuentes renovables no genera calidad en la prestación. Es igual que la energía convencional. La madera de diferente tipo de productos derivada de bosques sostenibles no genera calidad en la prestación. Incluso criterios vinculados con la propia materia del producto, pues tampoco generan calidad de la prestación, como puede ser la integración en un producto pues, de contenido reciclado, su carácter reciclable, su carácter compostable. Se nos pueden ocurrir las emisiones que genera pues, un vehículo o determinado producto. Ninguno de estos elementos generan rendimiento de carácter cualitativo, mejoran la calidad de la prestación, simplemente generan un beneficio para la sociedad o para terceros, que es el corazón de la compra estratégica. Vale, y dicho esto, ni el derecho de la Unión Europea ni la ley de contratos, desde mi punto de vista, exigen que los criterios estratégicos generen un rendimiento operativo o económico en la prestación. De hecho, lo que creo que generan el legislador europeo, da libertad al órgano de contratación para la identificación del objetivo que pretende conseguir con el criterio de adjudicación, sea un objetivo estratégico o sea un objetivo cualitativo. Cuando los tribunales administrativos dicen que los criterios de adjudicación deben de responder con ese rendimiento operacional, lo que están haciendo es restringir la posibilidad de orientar criterios de adjudicación por parte de los órganos de contratación a objetivos de naturaleza política, lo cual creo que le corresponde al legislador y no le corresponde a los tribunales administrativos. Ejemplo de que creo que refuerza lo que he dicho es que el caso Concordia Bus, que está en la base del uso estratégico de la compra pública, se refiere a un criterio validado por el tribunal que no genera rendimiento en la prestación. Un autobús que genera menos emisiones transporta igual a la gente que un autobús que genera más emisiones. La energía derivada de fuentes renovables, ese proceso de producción que caracteriza la prestación, no genera impacto cualitativo en la prestación. Y el café de comercio justo, como ya hemos dicho, pues puede generarnos un lavado de conciencia o sentirnos más coherentes con nuestros propios valores, pero desde luego no modifica por sí mismo la calidad de la prestación. Y además tenemos en la propia directiva referencias en los considerandos 93, 97, 99 expresas a la posibilidad de utilizar criterios sociales como la integración de personas con discapacidad, la integración de personas en situación de exclusión o de colectivos vulnerables, o la propia referencia a la utilización de criterios de adjudicación de comercio justo. Es que están incluidas como ejemplos en los propios considerandos, además del ya comentado artículo 67, que remite a la posibilidad de establecer criterios de adjudicación vinculados con procesos de comercialización, producción o de servicios. Ninguno de ellos, nunca, en ningún caso, genera efecto positivo, efecto en el rendimiento operativo funcional de la prestación. Simplemente generan efectos hacia terceros o hacia la sociedad en términos de objetivos ambientales o de carácter social. La remisión a las etiquetas ambientales como elemento de determinación de criterios de adjudicación no generan buena parte de sus criterios de adjudicación efecto cualitativo en la ejecución contractual, y además incluso la propia directiva habla de rendimiento sostenible. En el considerando 74 es cierto que para especificaciones técnicas, y en el propio artículo 42 dice que se podrán determinar las condiciones de ejecución, perdón, las especificaciones técnicas sobre la base de criterios de rendimiento, incluidos los ambientales. Por tanto, el rendimiento no es solo operacional, es entendido en un sentido más amplio, en este contexto de impulso de la compra estratégica. Bueno, el concepto es el concepto, esa es la cuestión, ¿no? Esto es una frase de Manquiña, que es un actor gallego que aparece en la película Airbag del 97, pero que nos sirve para decir que en la base un poco de este problema es que ha habido un problema conceptual. No ha habido una relectura por parte de determinados operadores prácticos de la compra pública sobre conceptos clave, como la vinculación con el objeto del contrato, como el concepto de calidad o como el concepto de rendimiento, incluso de eficiencia, que creo que
pese a que ha habido por parte del legislador europeo pues, una modificación de estos conceptos por la penetración de los objetivos de carácter estratégico, no ha sido ha habido una cierta, a lo mejor esto es excesivo, resistencia cultural a ese modelo que le toca definir al legislador, no al aplicador de las normas. ¿Y dónde viene esta confusión? En buena medida, pues uno de los argumentos que se utiliza desde el año 2018-19 en ese pecado original que se ha ido transmitiendo por diferentes tribunales, informes de Junta Consultiva, es la interpretación de este párrafo del considerando 92, que habla de que el criterio de adjudicación debe servir para una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta. Claro, la interpretación que ha hecho el Tribunal Administrativo y los tribunales administrativos que han seguido esta doctrina restrictiva es una interpretación restrictiva y asistemática del concepto de rendimiento, cuando, desde mi punto de vista, creo que en una interpretación sistemática y en relación con los propios considerandos que he comentado antes, 93, 97, 99, claramente el concepto de rendimiento que maneja la directiva es un rendimiento más amplio, no solo operativo o funcional, sino de carácter social o ambiental. Y además tenemos, insisto, creo que ha habido un cierto momento de cambio porque ya tenemos ejemplos bastantes de informes de juntas consultivas recientes, de tribunales administrativos, que realmente hacen una referencia expresa a la posibilidad de utilizar criterios de adjudicación que persigan exclusivamente medir el rendimiento social sin impacto en el rendimiento operativo de la prestación. Particularmente interesante el informe de la Junta Consultiva de Cataluña. En segundo lugar, creo que ha habido también una confusión entre criterios de calidad y estratégicos, un poco en la línea de lo que comentaba Javier antes, ¿no? Por una parte, hay criterios de calidad que, lógicamente, si son de calidad, lo que deben de medir es el rendimiento operativo funcional de las ofertas en la prestación. Por tanto, si sometemos estos criterios a un análisis de proporcionalidad, habrá que determinar su utilidad o adecuación para conseguir el objetivo que ha predeterminado el propio órgano de contratación. Y en segundo lugar, hay otro tipo de criterios que nada que ver con estos, que simplemente tienen como objetivo medir el rendimiento social o ambiental de las ofertas para la sociedad, medir el impacto de las ofertas en términos de generación de valor social. Por tanto, ha habido aquí otro error, creo que otra confusión, de ese pecado original que yo creo que representa la resolución 235-2019, que es la traslación errónea de la referencia al criterio de adjudicación referido a la experiencia profesional, organización, cualificación y experiencia del concreto personal destinado a la ejecución del contrato, que tiene que generar un incremento del rendimiento significativo de la prestación. El TAR lo que hizo en esa resolución, y que se ha expandido de forma inercial, yo creo, a partir de ahí, pues ha sido trasladar ese criterio restrictivo para un tipo de criterio específico que es de calidad profesional, al resto de criterios que no lo son, que son criterios de naturaleza estratégica y por tanto no persiguen la mejora de esa. Yo creo que este es un error de base importante porque se repite y se ha venido repitiendo en el fondo de esta argumentación como un elemento de base para justificar esta doctrina. Yo creo que también hay una confusión entre vinculación con el objeto, y esto también creo que está vinculado un poco a lo que comentaba antes también Javier, y el propio test de idoneidad. La vinculación con el objeto del contrato es un elemento que especifica, que concreta el principio de igualdad de trato. Se pretende evitar que las cláusulas estén vinculadas al sujeto del contrato y que, por tanto, permitan favorecer a determinados operadores. Por eso es un requisito vinculado exclusivamente a verificar que las cláusulas están vinculadas con el propio objeto del contrato para evitar ese trato discriminatorio. Y esto se ha mezclado con lo que es el propio análisis de proporcionalidad. Cuando se establece un criterio, el órgano de contratación determina un objetivo de calidad o un objetivo de naturaleza estratégica. La aplicación del principio de proporcionalidad, uno de los test del principio de proporcionalidad es que sea idóneo o útil para conseguir el objetivo. Pues esto está bien, pero nada que ver con la vinculación con el objeto del contrato. Un criterio está vinculado al objeto del contrato cuando se refiere a la propia prestación que es objeto del contrato. A partir de ahí, habrá que analizar la proporcionalidad y ver si ese criterio pues, responde al objetivo que ha definido el órgano de contratación, un criterio de calidad o un criterio de naturaleza estratégica o incluso una motivación mixta, ¿no? Que puede darse en estos tipos de criterios salariales que se pueden fundamentar como criterio de calidad, como criterio estratégico e incluso hacer una justificación que mezcle ambas consideraciones.
Por tanto, como conclusión, los criterios de adjudicación de incremento salarial están vinculados claramente al objeto del contrato, siempre que se refieran al concreto personal que va a ejecutar el contrato y la concreta prestación que es objeto del contrato. Es interesante ver, un apunte aquí, me acabo de acordar, la resolución 6, creo que es la 695-2026 del TAR, que es muy reciente, creo que ha modulado y hace una referencia en el apartado de vinculación al objeto del contrato, definiendo los requisitos que se limita a esto, ¿no? Aunque es cierto que después no está claro, pero yo creo que ha habido ahí cierta reflexión sobre esta cuestión. Y en segundo lugar, una vez que están vinculados, habrá que analizar su proporcionalidad, que es la aplicación del test de utilidad, del test de idoneidad, que es uno de los tres elementos del test clásico del principio de proporcionalidad. Si se plantean como criterios de calidad, deben de contribuir a la calidad de la prestación. Por tanto, si el órgano de contratación entiende que es un criterio para mejorar la calidad efectiva de la ejecución contractual, tendrá que justificar esa mejora de la calidad. Y si se plantea como un simple criterio de naturaleza estratégica orientado a mejorar las condiciones laborales, pues tendrá que justificar y motivar que este criterio pueda alcanzar los objetivos pretendidos de naturaleza estratégica. Y para finalizar, no sé si Mena, puedo comentar así algunas cuestiones de tipo general, más bien de gestión, que son dos transparencias. ¿Tengo tiempo? ¿Hola? Bueno, entiendo que me estáis escuchando, ¿no? ¿Sí? Bueno, sobre esta cuestión simplemente quería hacer unas reflexiones que son de carácter extrajurídico, que son de gestión contractual, ¿no? Creo que este tipo de cláusulas no podemos tomarlas como un elemento de si sí o si no, sino que depende, ¿no? Esto es como una respuesta muy gallega, ¿no? Sino que yo creo que son cláusulas en las que hay que medir un poco el ecosistema, las condiciones específicas del contrato. Por ejemplo, la existencia de un contrato previo que ha estado muy condicionado por demandas constantes de reequilibrio económico que pueden haber desgastado las condiciones laborales de los trabajadores durante años, la existencia de una gran rotación en servicios de carácter social, la importancia del absentismo, la existencia o no de conflictos laborales reiterados vinculados con esto. Yo creo que hay que entender un poco el contexto, ¿no? Y en atención a esto, ver la conveniencia o no de introducir cláusulas de esta naturaleza. También creo que en la preparación del contrato hay que tener en cuenta los riesgos. Y bueno, yo creo que los procesos de consulta preliminar a los que alude el Tribunal de Justicia creo que es muy oportuno, no solo para determinar el impacto en las pymes y justificar la proporcionalidad de la medida que finalmente se elige entre las diferentes posibles, sino para entender el contexto, ¿no? Y también las relaciones entre las empresas, los sindicatos. Creo que ahí hay un ecosistema que es particular muchas veces de cada contrato, sobre todo en contratos de cuantía mayor, en los que hay que, bueno, hacer un análisis, ¿no? Seguramente si tomáramos un café podría hacer consideraciones mucho más concretas, pero creo que me puedo quedar aquí. Y en último pues, lugar, pues tener en cuenta otros elementos, ¿no? Para medir si es proporcionado y razonable un criterio de este tipo, como puede ser la relación entre el salario que perciben los trabajadores y el salario medio del sector. Esos datos los tenemos disponibles, o incluso con relación a los propios funcionarios o el personal en categorías similares o equivalentes de la propia entidad contratante. O finalmente, creo que es muy interesante la posibilidad de vincular este tipo de cláusulas con el rendimiento del contrato. Y hay contratos que se pueden adaptar particularmente a esta cuestión, como por ejemplo, se me ocurre el caso de los contratos de concesión de plantas de tratamiento de residuos, en donde, bueno, pues su rendimiento ambiental y económico pues depende de la recuperación de materiales. Pues ahí hay un elemento clarísimo donde los criterios de carácter salarial pueden fomentar una mejora no menor del rendimiento del contrato. Tener en cuenta lo que esto puede impactar en términos de desequilibrio en la fase de ejecución del contrato, porque creo que aquí sí que hay que valorar el tema de los límites. Una cláusula salarial, creo, y esto creo que no coincide exactamente con lo que dice Loar, para ser proporcionada hay que analizar la conveniencia o no de establecer determinados límites, y eso, insisto, hay que conocer el contexto y el ecosistema de cada contrato. Puede dar problemas a desequilibrios en la fase de ejecución del contrato, que cuando hay una administración pública con una tradición de casi ausencia o bajo control, puede ser un incentivo para hacer, creo que, ofertas desmesuradas, temoriales, a sabiendas de que en la fase de ejecución del contrato puede haber un reequilibrio fáctico por parte de la empresa a través de la reducción de costes laborales, a través de la reducción del mantenimiento, a través de la precarización, en definitiva, del servicio, ¿no?
Evaluar, ya se ha dicho, la sostenibilidad económica a corto y largo plazo. Es decir, que es cierto que una cláusula de este tipo supone la asunción por parte de una empresa de los incrementos salariales, pero también es cierto que esos incrementos salariales, depende cómo se configure, al final se quedan en la estructura del contrato y en la siguiente adjudicación de ese contrato público son costes que va a asumir el sector público. Por tanto, yo creo que hay que también tomar en consideración estos aspectos. Ya lo he dicho, conocer el ecosistema empresas-sindicatos particular de cada caso y la propia realidad del sector. Por ejemplo, el sector de los residuos de la limpieza viaria es un sector tremendamente complejo, con muchas variables, insisto, que no voy a entrar en ellas en esta presentación, pero que no es igual que la realidad, por ejemplo, de los servicios sociales que se plantean en el caso de la resolución del OAR. Yo creo que son realidades muy distintas y donde requiere pues, una cierta prudencia, particularmente en los servicios locales costosos, que son muy sensibles por muchas razones, ¿no? Donde hay instrumentalización política, donde hay potenciales contactos entre sindicatos y empresas en la fase de preparación contractual. Bueno, insisto, es ver un poco la realidad de cada contrato y de acuerdo con esto Vale. hacer una valoración pues, que se adecúe, ¿no? al interés público y que sobre todo no genere que se consigan los objetivos estratégicos en el marco que permite la regulación de contratos, pero que a la vez haya un equilibrio con otros objetivos de eficiencia en la ejecución contractual. Vale, Vale, pues pues espera. Ahora, muchísimas gracias, José, por tu intervención. Eh, Te agradezco la disponibilidad y también las ganas siempre de participar con esta calidad. A ver, os cuento, tenemos unos 40 minutos no más para abrir un debate, más que nada porque los ARC se tienen que ir, ¿no? Y si no, no va a llegar. El avión no Entonces, sabe nada de criterios sociales. el avión no sabe nada de criterios sociales. Entonces se me ocurre que los que estamos aquí, o bien los que estáis conectados online, el que quiera participar, pues pida la palabra, abrimos micrófono. El que hable, que se presente y que haga una pregunta o una reflexión sintética, porque no tenemos tiempo para más. Así que, pues, sin más dilación, doy la palabra para quien quiera participar, hacer algún comentario. A ver, Hola, ¿se me eh, oye? sí, sí, adelante. Hola, buenas tardes, soy Luis Ventué. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Saludos a Juan José, a Ximena y a Begoña, que solemos vernos de vez en cuando. Eh, yo, más allá de la figura jurídica que plantean tanto la sentencia del Tribunal de Justicia como el acuerdo del órgano de contratos del País Vasco, a mí no me genera mucha incertidumbre en los términos que se plantean, porque yo me encargo en mi ayuntamiento a trabajar con los servicios gestores, lo que es la fase preparatoria del contrato y, por lo tanto, a redactar en la medida de lo que se pueda unos buenos pliegos técnicos y a seleccionar los criterios de adjudicación, eh, los criterios de condiciones de ejecución que obedezcan a criterios de proporcionalidad, por supuesto de legalidad, pero sobre todo lo que le preocupan al que va a ser el responsable del contrato, a los técnicos que van a supervisar la ejecución, lo que les interesa es unos planteamientos en la licitación que les garanticen una buena supervisión en lo que va a ser la ejecución de las prestaciones. Y la sentencia da por bueno un criterio de adjudicación de 40 puntos y el órgano de contratos también lo valora positivamente. Pero a mí me preocupa mucho más lo que es el apartado segundo de ese criterio de valoración, que es cuando dice que en el plazo máximo de un mes, desde la formalización, se verá concretar previa negociación todo ese acuerdo salarial. Es decir, nos encontramos con un criterio de adjudicación indeterminado.
no puede valorarlo en un momento único de su acto administrativo una mesa de contratación, porque esto se supone que está además sujeto a fórmula, esto es una fórmula objetiva, ni siquiera lo valorarían los servicios técnicos desde el punto de vista si fuera un criterio sujeto a juicio de valor. Eso por un lado. ¿Qué ocurre qué ocurre cuando evidentemente se supone, vamos a suponer escenarios, que la empresa con los trabajadores, el empleador con los trabajadores, llegan a un acuerdo? Ese acuerdo lo tendría que conocer la mesa de contratación, lo tiene que validar. ¿Qué ocurre si no llegan a un acuerdo o los trabajadores consideran que es insuficiente? Es decir, se abre un abanico de dudosa concreción que se le está facilitando a un candidato una posibilidad que luego no va a tener un control efectivo desde el punto de vista de los servicios gestores. Estupendo, pues Lo voy a dejar ahí, dejo ahí la reflexión, ¿vale? Luis, no sé si hacemos unas 2 o 3 preguntas y las respondemos todas juntas o quieres responder. No, yo sí, como quieras. No, dale, Sí. quería responder. Bueno, gracias por la pregunta en primer lugar. A ver, yo creo que este criterio, en cierto sentido, no es muy distinto de muchos otros criterios, ¿no? Es decir, es un criterio que decía el otro día un comentarista en una red social, me gustó, es un criterio de apuesta. Apostamos por el incremento salarial. Bueno, ¿por qué? Porque apostamos, porque no hay una certeza de que es un a priori, no lo digo criticando, pero es así, es un a priorismo. A más salario trabajamos más contentos, luego más calidad, ¿vale? Bien, ya está. Ha dicho este juez que es así, no lo discutimos más desde el punto de vista jurídico. Dice que por lo menos no es irracional o es razonable, ¿vale? Y tal como está planteado el criterio, yo creo que en ese sentido está correctamente planteado. Es decir, lo que se valora es el incremento salarial. Y eso sí se preocupa en la resolución del OAR, bien, mal o regular, eso se puede discutir, de decir, porque es parte de los recaditos que nos encomendó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, regule esto, verifíqueme que no hay obligación de llegar a acuerdos, porque eso sí sería infringir el derecho a la negociación colectiva, verifíquemelo. Y decimos, efectivamente, verificamos, no hay obligación de llegar a acuerdos, hay obligación de negociar. Eso le produce ciertos problemas al poder adjudicador, pero no estoy de acuerdo contigo, no es a la mesa de contratación, se los produce al órgano de contratación o al responsable del contrato, porque estamos hablando después de la formalización, ya estamos en fase de ejecución del contrato. Ahí ya la mesa no tiene nada que decir, ya valoró el criterio, ya dio los puntos y a partir de ahí la verificación del criterio de adjudicación consiste en lo siguiente. Uno, primero, verificar que se intenta llegar al acuerdo, es decir, que se despliega una actividad idónea para conseguir el convenio colectivo que distribuya esos criterios. ¿Vale? Eso significa que usted, órgano de contratación, usted, poder adjudicador, tendrá que verificar si en fase de ejecución del contrato, como tantos criterios de adjudicación que se verifican en fase de ejecución, tendrá que verificar si cumple con el primer punto del criterio, que es intentar llegar a un convenio. Es decir, tendrá que verificar una cosa que no digo yo que sea fácil, pero es que en el berenjenal no le ha metido el OAR, se ha metido el órgano de contratación solito. Es decir, tendrá que verificar si de verdad hay una voluntad negociadora auténtica por parte del empresario, no por parte de los trabajadores, a los que no se les puede exigir nada, por parte del poder adjudicador. Y eso es un control que se hace en fase de ejecución. De todos modos, que no digo que sea fácil, pero como tantos criterios de adjudicación. Y segundo, al final, sí o sí, y eso sí lo deja claro en la resolución, sí o sí, el incremento salarial se tiene que plasmar. Si no se plasma mediante el convenio colectivo, se tiene que plasmar mediante decisión unilateral del órgano de contratación, que posiblemente, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo sobre este tema, tenga ciertas consecuencias, ¿no? Es decir, parece que esto, aunque se derive de unos pliegos y de un compromiso de un contrato público, si se plasma en convenio colectivo, tiene una validez de convenio colectivo y exigible como tal, y si se plasma como concesión unilateral, pues tiene un valor distinto, lo que decimos, ¿no? Que el Supremo ha dicho que esto no se consolida, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, quiero decir, no veo el problema veo el problema, pues que es un criterio espinoso, pero bueno, ese es un berenjenal en que se ha metido el órgano de contratación. Por cierto, el mismo berenjenal
lo hay en muchos otros criterios de adjudicación. A este le puntúo más porque es un abogado con 20 años de experiencia y a este que acaba de salir de la universidad no le puntúo. Y luego resulta que, con todo el respeto voy a decir, el de 20 años es un merluzo. Ya, pero eso, pues no sé, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero aquí, precisamente, el control sí que existe. Lo que pasa es que llega hasta donde llega y, bueno, no es sencillo, pero es que el criterio no es sencillo, es espinoso. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, no sé si queréis comentar algo. Dale, José. Nada, no repetir lo que ha dicho Javier y estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado y como decía, pues en la práctica, claro, es un criterio difícil de verificar su cumplimiento, particularmente por lo que se refiere a la verificación de la voluntad negociadora, donde cuando estás, al final eres una especie de tercero ajeno al proceso, es muy complicado conocer directamente cuál es la existencia o no de una verdadera voluntad de negociación en el proceso. Y después se trata, como, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? De un elemento que le corresponde al responsable del contrato en el marco de la ejecución contractual, insisto, de difícil verificación. Lo que no es tan difícil verificar es, sobre todo si se configura bien el criterio, se establece un plazo para la ejecución de ese criterio, verificar que de modo efectivo se ha producido el incremento salarial. Eso no es tan complicado, ¿no? Y nada más, era esto lo que quería decir. Muy bien, gracias, José. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hay muchos temas, ¿no? Puestos sobre la mesa. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Alberto. Yo quería, sí, hola. En primer lugar, agradecer la invitación y la organización del seminario. Yo me siento un poco un pez fuera del acuario, porque yo soy profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma y, y nos hemos metido por primera vez en el tema de la utilización de los criterios sociales como un ejemplo de que el mercado también puede utilizarse para mejorar lo que son las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Entonces, la verdad es que a mí el derecho administrativo siempre me gustó mucho y encontré esta vía para aproximar estas dos cuestiones. Yo, cuando quisiera agradecerle a Begoña, como titular del OARC, que hayan presentado esta cuestión prejudicial, ella no la ha señalado en su presentación. La presentación de cuestiones prejudiciales no es obligatoria, ni para los tribunales, ni menos para los tribunales de recursos contractuales. Es algo que voluntariamente hacen los magistrados que están implicados en su labor jurisdiccional o de resolución de recursos contractuales, lo cual a muchos de ellos les supone un exceso de trabajo porque presentarlas es algo complejo. Y yo le doy las gracias porque yo creo que, a pesar de que cuando Javier ha empezado hablando del tema parecería que aquí era una cuestión que no planteaba dudas, pues yo o me he equivocado o entre la intervención de Javier y la de Juan José hay, no diría que están en las antípodas, pero sí que hay muchos elementos de debate. Y desde fuera, desde el ámbito del derecho del trabajo, yo creo que hay en España, y yo lo voy a decir claramente, desde muchos tribunales, tanto de la jurisdicción ordinaria como de recursos contractuales, una cierta aversión a la utilización de criterios sociales como criterios estratégicos que señalaba Juan José. Cuando yo leo nuestra norma, la ley de contratos del sector público, y es imperativa y tajante en la utilización, llega un paso más allá de lo que fueron las directivas. Y esta resolución del TJUE para mí es un poco un viaje de ida y vuelta. Es decir, nosotros fuimos más allá de la directiva, pero hemos tenido que volver a la Unión Europea y preguntarle, oiga, ¿es posible utilizar este criterio? Y para mí la respuesta es muy clara, como señala Juan José. Es tajante el TJUE en su resolución. Obviamente que se generan más cuestiones y seguramente muchas en la fase de ejecución, ¿vale? Pero yo creo que es una sentencia que da salida a la posición que algunos tribunales habían mantenido favorable y que ha de hacerse recuestionar al Tribunal Central de Recursos Contractuales su posición, porque hay una cosa que se llama el principio de efecto útil.
Y nuestros tribunales, yo creo que esos tribunales que eran restrictivos han de reacomodar su jurisdicción y al menos ser más exigentes en la fundamentación de las negativas a la admisibilidad de estos criterios. Perdonar por el rollo, en cualquier caso, felicitaros y muchas gracias a Ximena por la invitación a este foro que desconocíamos. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Albert. ¿Alguien más quiere hacer alguna? He visto que José Miguel Sánchez estaba aplaudiendo ahí cuando escuchaba esta. No sé si Sí, a alguien. mí, bueno, yo como otro laboralista en la sala, yo hablo desde la Universidad de Valencia y he dedicado mi tesis doctoral que defendí hace 2 años a este tema. A mí me llama también la atención que desde el Tribunal Administrativo Central haya habido un ejercicio de rebeldía tan contumaz a lo largo de los años, siendo que más allá de que obviamente existe una confusión terminológica a lo largo de los años, la normativa es meridianamente clara y me sorprende que se pueda mantener de una manera tan firme una contrariedad ante por ejemplo, ¿no? En el caso de la vinculación con el objeto del contrato, yo creo que sí que tenía sentido antes de 2014, cuando hay que recordar que la Comisión Europea en sus primeras comunicaciones interpretativas sí que decía que la vinculación con el objeto del contrato tenía que ser directa, algo que no decía la normativa europea, pero que sí que transpuso mal nuestra normativa de 2007. Entonces, esa vinculación directa podía tener un sentido con esa postura esencialista de que las cláusulas sociales tenían que estar inherentemente insertas en las especificaciones, ¿no? Pero esto fue desapareciendo, primero porque fue limado por el TJUE, ya lo habéis comentado, y me ha gustado mucho que se haga este repaso por la cuestión del comercio justo o por las cláusulas verdes. Esto fue limado por el TJUE y después totalmente enmendado en 2014 por el legislador europeo, más allá, obviamente, de que hay muchas dudas y muchas cosas que mejorar. Pero desde 2014, y ya no digamos en la normativa interna, y ya no digamos en normativa autonómica, de la que también se podría hablar, esto ha sido limado, corregido, o al menos ha ido evolucionando hacia una perspectiva distinta en la que ya las cláusulas sociales no tienen por qué ser estas cláusulas sociales vinculadas a la calidad de las que se han hablado, ¿no? O de la calidad en el sentido operativo estricto. Pero bueno, a mí también me sorprende como laboralista esta rebeldía contumaz en el Tribunal Administrativo Central, así que también esto para mí es una especie de oasis, así que os lo agradezco. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel Sánchez Ocaña, de Valencia, de la Universidad de Valencia, que acaba de, bueno, me he leído su tesis doctoral precisamente sobre este tema, muy interesante, recomiendo lectura. Y ya que estamos haciendo anuncio, también recomiendo el seminario que está organizando Albert con Elena, creo que se llama, ¿no? La compañera, y también sobre cláusulas sociales, porque en esto hay que seguir hablando y hay que seguir creando razón, conciencia, y hay que avanzar sobre todo. Yo creo, había puesto como título a este seminario lo de cerrar el círculo, ¿no? Precisamente porque yo creo que, bueno, pues hay una filosofía, como se ha dicho, de distintas maneras, hay una filosofía que está detrás de las directivas del año 2014, que es una mirada y un compromiso político y jurídico, ¿no? De equilibrio, donde se ponen sobre la mesa distintos valores, no uno sobre el otro, sino que distintos valores, y todo esto los tenemos que incorporar. Por algún motivo, no sé, la explicación, el pecado original que dice Juan José, ¿no? José, bueno, no sé por qué al final hemos sido reacios, ¿no? Asumiendo entre todos, ¿no? En un majestático plural, hemos sido todos responsables en no haber asumido abiertamente esa concepción, dijéramos, estratégica. Yo creo que es verdad que la sentencia dice lo que dice, es verdad que la sentencia responde a un caso concreto, pero es innegable la importancia de la sentencia en el sentido que clarifica
desde mi punto de vista, desde un modo definitivo, cuestiones que todavía se estaban poniendo y discutiendo una y otra vez. También creo que es importante entender el valor de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la función que cumple interpretativa, y esa interpretación, esa lectura de las normas europeas es una interpretación vinculante, y así hay que entender. Bueno, me he puesto excesivamente solemne, ¿eh? Bueno, yo no quiero monopolizar. Había algunas cosas que yo quería comentar. Uno era, otra vez, lo que polemicé hace un momento con Javi, lo del precio, lo de si esto aumenta o no. También me parece que no es discutible cuando Javi habla de su ejemplo de los Capricornios y tal. Yo realmente creo que no podemos discutir si esto es realmente una cláusula social o qué es una cláusula social. Pero bueno, dejo esos dos si hay tiempo, pero espera un momento, Javi, no sé si aquí en la sala o online hay alguien que quiera hacer alguna otra aportación. Todavía hay tiempo antes que se nos vaya el tribunal. Si me permites, no, yo sin ánimo de polemizar, que es lo que dice alguien cuando se va a poner a polemizar, sin ánimo de polemizar, a ver, yo lo que digo es, el nombre podemos ponerle el que nos dé la gana, pero y si queremos llamamos cláusula social a todo, pero yo creo que debajo de lo que se suele llamar, de lo que el propio tribunal, de lo que el propio abogado general llama cláusula social, hay dos realidades distintas. Están tanto cláusulas que benefician a los trabajadores que ejecutan el contrato, pero no porque sean un colectivo desfavorecido, sino porque eso incrementa la calidad de la prestación, que es lo que pasa con este tema. Es decir, pueden ser los trabajadores mejor pagados del mundo y ganar 10.000 euros la hora, que si el Poder Adjudicador está convencido que pagando 11.000 se mejora la prestación, es un criterio válido. O bien dices, no va a cambiar el café, que es lo que pasaba con el comercio justo, no va a cambiar el sabor del café, pero es que yo quiero favorecer a un colectivo. Es decir, lo podemos llamar si queremos a todo criterio social. Para mí no lleva más que a la confusión. El abogado general, por ejemplo, deja muy clara esa confusión cuando dice lo de vamos a hablar de los objetivos estratégicos comunes. No está, esta sentencia en concreto no está hablando de eso. Y le dimos la oportunidad de que hiciera la diferencia. No quiso hacerlo, seguramente de manera muy prudente. Yo creo que los nombres son lo de menos, pero yo creo que son dos conceptos distintos y con el tiempo se va a acabar. Es mi opinión. Muy bien. Pues, ¿alguna otra comentario, pregunta que queráis formular? Muy bien. ¿Ha habido alguna, la ha mencionado José? Perdona, Julia Moltó. Sí, disculpa que no te había visto. Hola, soy Julia Moltó del Departamento de Salud de Alcoy. No sé si me podrán contestar, pero bueno, imagino que los tribunales administrativos igual hacéis pues, reuniones para compartir criterios. Yo no sé si respecto a este tema que habéis abierto hay un camino muy interesante. Estaría bien. Si detectáis posibilidad de que el Tribunal Administrativo Central, que es que, por ejemplo, yo desde el País Valenciano dependo, si modifique esa posición tan restrictiva y tan obstaculizadora del rendimiento social de los criterios de adjudicación, ¿vale? Si intuís algún cambio, si podéis contestar. Gracias. Sí. Sí, Julia, sí que hacemos reuniones periódicas en las que se exponen temas en común y se debaten temas en común, pero ya sabes que cada órgano somos independientes y que cada uno podemos adoptar las resoluciones según nuestro parecer. Sí que vamos a tener una reunión en breve y bueno, la cuestión que nosotros habíamos planteado para exponer y para realizar un debate era precisamente esta resolución. Pero bueno, no se llegan a acuerdos tampoco. Son foros de debate y de intercambios de opiniones, de experiencias y de saber, bueno, cuáles son los criterios que utilizan el resto de los compañeros. Pero luego cada tribunal y cada órgano es independiente en sus resoluciones y en los criterios que aplica en sus resoluciones. Gracias. Gracias, Julia.
¿Algún otro comentario final? José, ¿quieres decir algo? Pues bueno, no especialmente, pero bueno, No, no, simplemente no, si no lo no, es cerramos. que estaba bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Alberto y José Miguel, pero también creo que también con Javier estoy bastante de acuerdo en el análisis sobre cómo categorizar los criterios de adjudicación. Yo creo que hay en el trabajo que hacen los tribunales que están planteando un posicionamiento restrictivo en relación a la vinculación con el objeto del contrato. Yo creo que las confusiones un poco que he planteado y después también, que también creo que lo he dicho un poco más de pasada, es sobre la propia aplicación del principio de proporcionalidad. La aplicación del principio de proporcionalidad en el derecho administrativo no prejuzga los objetivos que alcanza la administración pública cuando adopta una decisión de naturaleza discrecional. Es decir, no prejuzga el objetivo que deben alcanzar los criterios de adjudicación. El legislador es el que le corresponde marcar el camino del interés general. El legislador ha dicho que los criterios pueden ser de carácter vinculados a la calidad operacional, a la calidad funcional, habla de valor técnico, habla de características funcionales, pero también ha dejado la puerta a utilizar los criterios con una finalidad de naturaleza política, el carácter estratégico, el objetivo de naturaleza política. Por tanto, creo que hay un error en el uso del principio de proporcionalidad, seguramente afectado por consideraciones de naturaleza cultural de algunos aplicadores jurídicos, yo creo que resistentes a este enfoque estratégico de la compra pública, pero que es un error de naturaleza jurídica porque, insisto, el principio de proporcionalidad no permite a los aplicadores, no permite a los tribunales administrativos ni a los tribunales judiciales la posibilidad de preordenar el objetivo que debe perseguir la administración pública, que en este caso está predefinido por el legislador. Por tanto, no se puede decir, yo creo, con una base razonable y garantizando el efecto útil de las regulaciones europeas, que los criterios de adjudicación deben de perseguir solo un objetivo de naturaleza cualitativa, funcional. Yo creo que esto es una restricción del espacio de determinación de objetivos legítimo de la administración pública que ha sido habilitado por el legislador. Y yo creo que hay un error de base, insisto, en la aplicación del principio de proporcionalidad, que por definición, si hacemos un estudio de la aplicación del principio de proporcionalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto es un elemento central. No permite preordenar la legitimidad de los objetivos que determina la administración pública, en este caso, cuando realiza una actividad contractual. Solo le corresponde a los tribunales, sí, y esto es lo que he dicho antes, pues determinar, en primer lugar, si hay una razón imperiosa de interés general, en este caso vinculado a objetivos de naturaleza social. Si la hay, pues habrá que analizar a continuación su adecuación al principio de igualdad de trato y al principio de proporcionalidad, y dentro de la proporcionalidad habrá que ver si el criterio es útil, idóneo para cumplir el objetivo, sea de calidad o sea de naturaleza estratégica. Insisto, podemos tener, como decía antes, un objetivo de este tipo de incremento salarial que sea puramente social o que sea un objetivo un criterio de carácter que busca simplemente la mejora de la calidad de la prestación, y esto, pues bueno, expone a juicios diferentes sobre la validez de los criterios. Muy bien. Bueno, y con esta reflexión, muy bien, Enar, sí. Es que se me plantea, después de oíros a todos, se me plantea una cosa. Sí, Si metemos el criterio social, la mejora salarial como un criterio válido, no estamos trasladando la responsabilidad al órgano de contratación de la mejora salarial. O sea, no es un tema que yo creo que haya que trasladar al órgano de contratación, ¿no? Porque al final estamos haciendo que estamos diciendo para partir de la base. Yo es que tampoco estoy tan a favor de esto. O sea, me encantaría que me pagaran más, pero no creo que porque me pagaran más mañana vaya todo el mundo a trabajar mejor, ¿no? Eso para lo primero. Pero luego es que estamos trasladando a la administración, a los órganos de contratación, que se encarguen de una mejora salarial de algo que tendría que estar encargándose otro sector, que no es el órgano de contratación, Eh, ¿no? Estamos haciendo un pan con unas tortas. sí, yo, con permiso, Ximena, yo creo que estás haciendo la pregunta del 1.000.000 de euros, pero no es de este congreso, es de otro que va a organizar Ximena, ya lo está pensando. Esto sí que me pongo en modo opinador, o sea, no vincula al OARC, soy opinador de barra de bar, con el palillo y el pacharán, de opinar. Es que esa es la gran mentira de la compra estratégica.
Es decir, la estrategia no puede, si el contrato es estratégico y la estrategia no se puede salir del contrato, ¿dónde está la estrategia? Es decir, la compra podrá ser, me permitís la comparación, tácticamente, socialmente táctica. Es decir, podrá hacer una cosita, podrá hacer la otra, puede hacer guerra de guerrillas, pero la estrategia no puede estar en un órgano de contratación. Lo que pasa es que es muy tentador, y me perdonáis la caricatura, pero no resisto a hacerla, es muy tentador ser un alcalde y salvar al mundo porque tienes los pliegos a mano aunque no tengas competencia. Pero eso nos lleva a poner en duda y en solfa la misma idea de la compra socialmente estratégica, y esa sí que es otra guerra. Y ahora ya me pongo el paraguas y espero las pedradas. Pero yo estoy bastante de acuerdo contigo. Es decir, como decía una compañera hace muchos años, a ver, que esto de los pliegos se inventó para comprar cosas y no para salvar al mundo. Claro, también esto que estoy diciendo es una simplificación, lo sé. O sea, ¿que se pueden hacer cositas? Sí, pero tengo dudas de que sean estratégicas. Pero bueno, eso sí que es otro debate y más, no sé si es extrajurídico o es del eje ferenda que se dice. De momento tenemos la jurisprudencia, tenemos lo que dicen las directivas, tenemos lo que, y luego te puede gustar, no gustar. Pero yo, por ejemplo, personalmente ya tengo algún escrito incendiario por ahí, no me gusta mucho esta historia y sobre todo no me gusta lo que se está convirtiendo. Pero bueno, eso es otra guerra. Pero me solidarizo con tu mosqueo. No puedo decir más. Bueno, pues yo pienso que, perdona José, efectivamente las cosas a uno le pueden cuadrar más o menos. Yo pienso que lo que nos da certeza y seguridad es regirnos por el derecho, y si el ordenamiento jurídico ha establecido una brújula y una orientación y ha establecido ha elegido de una caja de herramientas una en particular para que esto avance, lo que no tiene mucho sentido es intentar salirnos de ese traje, porque de ese modo, claro, porque de ese modo esa posición creo yo que casi nos llevaría a un debate filosófico, nos llevaría a rechazar cualquier tipo de estructura jurídica con la que no estamos de acuerdo. Yo creo que es un debate legítimo. Es un debate perfectamente creo legítimo. que digamos, es importante. Como veis, tenemos... No, quiero decir, es un debate perfectamente legítimo siempre que lo distingas. Es decir, yo reconozco que la jurisprudencia, que la legislación dice lo que dice y a partir de ahí digo que lo que dice la jurisprudencia o por dónde ha ido la legislación o por dónde va la doctrina, pues no me gusta en determinados casos. Es decir, son dos cosas perfectamente distintas. José. Nada, sí, yo quería comentar un par de cosas, ¿no? Sobre esto que se ha comentado ahora. Hola, ¿sí? Una cosa, igual tenemos como 5 minutos más o menos, para... Bueno, no, yo rápido, simplemente un par de cosas. Yo creo que una cosa es el debate sobre la orientación de la compra pública, y ahí, pues lógicamente caben aproximaciones diferentes porque en el sustrato de la regulación de contratos públicos hay ideología. Y por tanto, la orientación ideológico-política de la regulación tiene alternativas muy diferentes, ¿no? De hecho, ahora estamos en un proceso de transformación profunda de la doctrina económica detrás de la compra pública, y todos aquellos defensores clásicos de la libertad y la competencia como fin en sí mismo, pues yo creo que tienen un momento complejo, teniendo en cuenta que se está produciendo esa modificación de elementos basales de la compra pública, introduciendo cuestiones que hasta ahora vinculadas al interés general, a la intervención pública, que hasta ahora eran invisibles, como la determinación del origen europeo, la preferencia europea, el establecimiento de limitaciones sobre la base de otro tipo de consideraciones que hasta ahora no existían. Yo creo que estamos, insisto, en un momento de cambio. Por eso, una cosa es ese debate de base sobre la orientación ideológico-política de la compra pública. Insisto, el derecho es una plasmación de ese proceso y caben muchas alternativas. Y otra cosa es respetar el papel del legislador, que es el que toma las decisiones sobre cuál es la orientación de la herramienta de la compra pública. Y esa decisión se ha tomado y seguramente se va a reforzar en la próxima revisión de las directivas. A partir de ahí, los aplicadores del derecho lo que tienen que hacer es respetar la voluntad del legislador y no realizar derogaciones de facto por posicionamientos culturales que son contrarios al posicionamiento del legislador. Yo creo que ahí hay, bueno, en fin, planteamientos que... Y después, sobre si esto es bueno o malo, yo no creo que sea bueno o malo. Yo he tenido la oportunidad de introducir criterios de incremento salarial en contratos muy, muy, muy importantes en términos de masa salarial, y no lo he hecho. No lo he hecho. ¿Por qué? Porque en el entendiendo contexto,
que eso, en el contexto en el que había que realizar, entendiendo la situación de ese contrato, el ecosistema que antes comentaba, empresas, sindicatos, la realidad municipal, me pareció que no era oportuno, ¿no? Por eso, insisto, creo que no es un tema de sí o no, como el tema de las pymes, sí o no, y yo creo que hacer análisis y justificar adecuadamente la proporcionalidad de las medidas y en algunos casos el incremento salarial puede ser una herramienta fantástica para romper dinámicas que generan efectos muy nocivos en la calidad de la ejecución contractual, vinculados con tensiones con las empresas, los reequilibrios económicos que acaban afectando a la dinámica sindical, servicios sociales donde hay mucha rotación por los problemas, precisamente. Yo creo que ahí hay cuestiones en donde analizando la situación es un elemento muy vinculado a la mejora de la calidad de la prestación, más allá de que también puede haber otro elemento de naturaleza estratégica, pero que no es ni sí ni no. Yo creo que es una herramienta que el legislador habilita para que se pueda utilizar y que en algunos casos ofrece posibilidades de mejora en la calidad prestacional, en la paz de la ejecución del contrato, que también hay que considerar. Por eso que ahí es todo matizable, vamos. Creo que el caso a caso es donde hay que ver si tiene sentido o no dentro de la habilitación que ofrece el legislador, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, José. Bueno, pues vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar el círculo y lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho a todos la participación tan activa, creo que ha sido un buen debate y bueno, hasta la próxima, que será muy pronto. Adiós. Gracias.